¿Cómo están todos? Buenas tardes. Soy Julio Barco, director de la campaña Lenguaje Perú Lee. Hoy día vamos a empezar nuestro segundo seminario de Enrique Verástegui. Vamos a esperar que los amigos se conecten para empezar el tema de hoy. El tema de hoy gira en torno al universo poético que Verástegui abre. Vamos a esperar que algunos amigos se conecten y vamos a conversar un poco de la obra de este autor, Enrique Verástegui, que es un autor que sigo hace mucho tiempo, venimos leyendo, venimos estudiando y conociendo. Y me parece interesante insistir pues en estudiarlo, en reflexionar sobre él, en pensar cómo él construía su propio universo poético, cómo él describía su propia simetría lírica. Entonces me interesa que hoy nos pongamos a reflexionar sobre ello, ¿no? Sobre la importancia creativa que tenía Verástegui. Para eso quiero empezar mi sesión de hoy, mi seminario de hoy. Espero que hayan repasado. Ustedes pueden ver arriba del video, pueden ver que hay 4 links. Uno de los links es sobre todo el evento que estamos armando, que es la campaña Lenguaje Perú Lee. Otro link es sobre mis trabajos, lo que yo vengo haciendo. Yo también tengo varias publicaciones. Y el último link es un inventario de Enrique Verástegui. Ahí ustedes pueden bajarse algunos libros, por ejemplo el de acá, que se llama Ángel con casaca de cuero, que es un libro que editaron hace poco. Este libro de acá se lo pueden descargar ahí arriba, en el link que dice Inventario de Enrique Verástegui. Y bueno, quiero empezar justamente con este libro, porque acá leí unas ideas que decía Zurita que me parecieron fascinantes y que me parecen interesantes para poder abrir hoy día la plática. Ustedes saben que lo que motiva a realizar este seminario, lo que motiva a empezar a discutir sobre poesía en nuestro país, es justamente la ausencia de un espacio abierto donde se pueda debatir, donde se pueda conocer lo que es el arte poético, cómo se escribe, qué hay detrás del poema. Y la reflexión pues me anima porque también reflexionando poesía, creamos poesía. No podemos crear poesía si no pensamos en la poesía. Y por eso mismo estamos aquí contribuyendo a tirar un poco de la reflexión. Y para eso quiero comentarles primero, acá está justamente, es una cita que me pareció interesante de Zurita. Acá está, dice, esto de acá lo dice el poeta Héctor Hernández Montesinos. Ustedes saben que el poeta Héctor Hernández Montesinos es una de las voces más prolíficas de Chile. Es un poeta bastante fecundo, que tiene ya una obra bastante numerosa. Y él fue uno de los que por primera vez antologó la obra de Verástegui, que originalmente se llamaba, la obra de Verástegui originalmente se llamó Ética y luego se llamó Esplendor. Entonces, él este poeta chileno, junto a un poeta mexicano llamado Yaskin Melchi, ellos dos van a buscar a Verástegui cuando él vivía en La Molina y le van a decir que quieren editar su obra, ¿no? Porque su obra en nuestro país nunca fue editado. Es curioso eso, mira, pongámonos a pensar, cómo Verástegui, siendo un escritor tan importante y que ahora todos reconocemos como un pionero en su trabajo posmoderno con el lenguaje, ¿cómo es posible que Verástegui, pues, en vida fuera tan cruelmente olvidado, fuera tan cruelmente mezquinado? Hay una traición o hay una deslealtad en nuestro país por la gente de talento, ¿no? La gente que tiene talento como Verástegui y además que no pertenece a ciertos sectores tal vez, son ninguneados. Y tuvieron que llegar de otra parte este poeta Héctor Hernández y el poeta Yaskin Melchi. Y justamente acá Héctor cuenta, vamos a leer una parte, dice: fue pocos días antes de irme a Lima en el 2008 que me junté una tarde con el poeta Raúl Zurita. Hablamos de varios temas y le comenté de mi viaje. Me dijo que a lo largo de su vida había estado con muchísimos poetas, Nóbeles, Cervantes, premiados, desconocidos, etc. Pero había uno que admiraba profundamente y era el peruano Enrique Verástegui. Si puedes búscalo, me dijo, así fue. Tenía algunas primeras ediciones de sus libros y en Lima encontré algunos más, luego de rastrear muchísimo. Esta primera parte me parece interesante porque nos dibuja esa gran incógnita. ¿Por qué Verástegui en vida no ganó el Premio Nacional de Poesía? ¿Por qué Verástegui en vida no fue editado por el Congreso de nuestro país o editado por una gran institución para que llegue a todas las personas?
¿Cómo es posible que nuestro país, que tiene tanta cultura, que tiene tantos referentes, Verástegui es uno de ellos, Vallejo es otro de ellos, José Carlos Mariátegui, Eguren, etcétera? ¿Cómo es posible que en un país tan rico de cultura seamos tan indiferentes a ella? Entonces tuvo que llegar un poeta chileno, tuvo que llegar un poeta mexicano para que recién editaran la obra de este poeta. Y es muy curioso lo que también dice Zurita. ¿Quién es Zurita? Zurita acaba de ganar un premio importante a nivel de toda la lengua española. Entonces, Raúl Zurita es un poeta chileno que tiene mucha importancia porque él es una de las caras de lo que fue el golpe de Pinochet en Chile. Entonces, cuando escuchamos a Zurita, automáticamente escuchamos todo lo que la dictadura pinochetista hizo en Chile y cómo los poetas como Zurita, que son poetas de vanguardia, ustedes saben que ya a partir del 70 más o menos, con gente como Verástegui, gente como Juan Ramírez Ruiz, gente como Zurita, van a hacer una operación dentro de la arquitectura del poema. O sea, van a pasar de una tradición a otra. Va a haber un cambio en los ejes de lo que era la tradición a lo que va a convertirse en la tradición ahora. Entonces, como Zurita, que es uno de los grandes voces de la poesía latinoamericana, dice que Verástegui tiene tanta importancia y cómo nuestro país es tan olvidado. Bueno, vamos a seguir por acá. Acá también tengo una revista que me obsequió un amigo poeta, el amigo Ángel Izquierdo Duclos. Ángel Izquierdo Duclos, ustedes saben que Ángel Izquierdo Duclos es un librero que que trabaja en La Parada. Ahí donde está Gamarra, cerca de estas grandes autopistas, tiene su puesto de libros y él es, antes de la pandemia y todo ello, él es un gran detective y encontraba ediciones caletas, ediciones desconocidas de los autores. Por ejemplo, él encontró un volumen de Verástegui que trataba sobre la poesía, ¿no? Que Verástegui escribió y se perdió casi 20 años. Entonces este poeta me obsequió esta entrevista que me parece de lo más interesante para observar a Verástegui en sus propias ideas. Porque sabemos que Verástegui primero publica, en más o menos 1971, publica el libro Los extramuros del mundo, que es una obra que incluso críticos tan connotados como Ricardo González Vigil o críticos como el mexicano José Emilio Pacheco van a celebrar, ¿no? Es un libro que lo escribe muy joven Verástegui, con más o menos 17, 18 años, ya se mete a la literatura peruana, con un libro bastante complejo, como les contaba la semana pasada. La semana pasada hablamos de ese libro, hoy día vamos a hablar del siguiente libro, que sería Monte de Goce. Y esta entrevista me parece muy interesante porque es una entrevista que le hacen a Verástegui cuando publica su cuarto libro. Luego de publicar Los extramuros del mundo, él va a publicar este libro que está acá, que se llama Praxis, Asalto y Destrucción del Infierno. Este libro también es bien desconocido, pero es muy importante en el sentido en que nos muestra la faceta política de Verástegui. Ustedes saben que Verástegui, su poesía, es una poesía que tiene muchas ramas muy fuertes, ¿no? Por una parte es una poesía muy erótica, es una poesía muy sexual, es una poesía muy política y también es una poesía metapoética. Constantemente Verástegui se pregunta qué es la poesía, constantemente el poeta Verástegui está inaugurando formas de entender la poesía, está combinando la poesía con otras esencias y de la inteligencia, etc. Entonces, esta entrevista me parece interesante justamente lo que acá dice sobre la idea de la violencia, ¿no? Y vamos a ver, les voy a leer algunas partes y vamos a conversar sobre esta entrevista. Como saben, esta es la segunda sesión de este seminario abierto, gratuito, de la poesía de Enrique Verástegui. La semana pasada hablamos sobre Verástegui y sus contemporáneos. Hoy día vamos a hablar sobre Verástegui y su universo poético. Y para hablar de ello vamos a reflexionar sobre sus ideas, sus libros. Acá tengo algunos libros que he juntado, algunos ensayos también sobre Verástegui, algo de Octavio Paz también. Y bueno, en fin, vamos poco a poco desenvolviendo los temas de hoy. Entonces vamos a leer acá un poco las ideas de Verástegui que dice, por ejemplo, le preguntan a Verástegui, hace años en un recital de Hora Cero. Hola amigos, creo que me quedé sin saldo, vamos a ver si es que volvemos a conectarnos. ¿Cómo están todos? Soy Julio Barco, en la anterior transmisión me quedé sin saldo y volví a conectarme, espero que vuelvan a conectarse bien. Como les contaba, hoy día vamos a conversar sobre lo que es Enrique Verástegui, pero vamos a hablar sobre el universo poético de Enrique Verástegui. Como les decía la semana pasada, estamos frente a un autor muy complejo, un autor que recién empieza a ser estudiado, que recién nosotros somos sus herederos más cercanos de él. Pensemos, por ejemplo, en cómo la poesía de Vallejo tarda más o menos unos 30 años en cimentarse dentro de nuestra tradición.
más o menos trata, ¿cómo están todos? Por ahí leo sus saludos, gracias. Ustedes saben que Vallejo demora Vallejo en meterse a la poesía peruana. ¿Por qué? Porque justamente hoy día vamos a comentar también de qué manera se legalizan los lenguajes. Ustedes saben que los lenguajes poéticos se legalizan mediante la academia, ¿no? La academia, o sea, un grupo de entendidos, un grupo de eruditos que están frente a una universidad, frente a una cátedra, van a decir qué es lo que es literatura, y van a decir en qué se basa la literatura, y van a poner juicios sobre ella, ¿cierto? Entonces, la literatura de un país no la mueve el pueblo tanto, la mueve el poder académico hegemónico dentro de una sociedad. Entonces, ese poder hegemónico era muy reacio, pues, a la sensibilidad, porque hablamos de sensibilidades, a la sensibilidad vallejiana, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que Vallejo tenía una sensibilidad especial. Acá tengo, por ejemplo, un periódico de Verástegui, que ahorita vamos a comentar. Y entonces, estábamos hablando sobre una entrevista que le hacen a Verástegui. Verástegui, en esa entrevista que le hacen en 1988, como pueden ver acá, es una entrevista de lo más estupendo. Si ustedes quieren saber más sobre un poeta, siempre yo les digo, siempre les comento, no nos quedemos solamente en los poemas. Vayamos a pensar el universo que está detrás de un poema, ¿no? El poema es una máquina que está así como los píxeles, y detrás hay todo un sistema que está operando, ¿no? Un sistema de algoritmos que sostiene todos los píxeles. Entonces, igual, el poema detrás hay toda una maquinaria de pensamiento estético, filosófico, etimológico, científico, que sostiene, pues, al pensamiento poético. Y vamos a ver justamente esa entrevista para pensar sobre el universo de Enrique Verástegui. Esa entrevista es del domingo 20 de noviembre de 1988. Y dice... Esta parte que me parece interesante porque es una parte que en nuestro país necesariamente los poetas nos vemos, pues, envueltos en la violencia, ¿no? El Perú es un país muy complicado para hacer arte, el Perú es un país muy complicado para hacer poesía. Sin embargo, tenemos una gran tradición que respalda y que se cimenta, porque justamente este lugar tan complejo que es el Perú, este lugar tan complicado que es todo el continente latinoamericano, da tantas voces. ¿Por qué? Porque justamente hay, pienso, de alguna forma hay un contexto ahí. Entonces vamos a ver acá. Dice la violencia, y le preguntan a Verástegui, dice: otro verso del Angelus expresa: toda agresión fracasa. ¿Asumes realmente eso? Le preguntan a Verástegui. Y él dice: toda agresión termina por fracasar, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación de... solo una cosa, ¿te preocupa este asunto? ¿Lo has meditado? Creo que ellos no tienen conciencia total de lo que es la sociedad peruana. Creo que es un movimiento anarquista destructivo. Y le preguntan a Verástegui: ¿tú no bebes del anarquismo también? Sí, pero hecho de literatura, no de violencia. Y esto es parte de mi formación también. El pacifismo del movimiento hippie, no comprendo algo que no enfrente al fusil con una flor. Y le preguntan: aunque esta utopía suene desactualizada. Y él responde: cada quien vive sus utopías, sus sueños. Siempre creo que una flor es más poderosa que el acero. Le preguntan: hace años, en un recital de Hora Cero, dijiste que el fascismo avanzaba en esta sociedad. ¿Aún piensas así? Sí, dice Verástegui. Lo que tenemos son núcleos fascistas, expresados en distintos niveles: colegios, familia, universidad, trabajo, etc. En el motor, dices, la burguesía es incapaz de producir literatura. ¿Puedes explicar esto? Verástegui responde: no puede producir sensibilidad, conciencia, humanidad. No, solo produce retórica, no belleza. Qué importante, vuelvo a repetir esa parte. Verástegui es un escritor, me parece, dentro de todo lo que he analizado, dentro de lo poco que estamos viendo sobre su obra, que, como les digo, no se puede agotar solamente en un temario. Es un autor profundo, complicado, que también se contradice mucho, ¿no? Hay un Verástegui, por ejemplo, que es joven, que está en los extramuros del mundo, y hay un Verástegui que es ya viejo y que está cantándole a las iglesias místicas de Nueva York y del mundo, ¿no? Entonces, de ser un joven rebelde y anarquista a ser un místico hay todo un proceso, como por ejemplo en el poeta alemán Goethe, ¿no? Ustedes saben que este poeta, Goethe, como diríamos en español, o Goethe, como sonaría en alemán, este poeta tuvo, pues, una etapa romántica, ¿no? Una etapa romántica donde escribe un libro llamado Werther, y luego acaba su vida haciendo ensayos teóricos sobre los colores. Hace también filosofía, hace también novelas, hace también teatro, como Fausto, por ejemplo. Entonces, Verástegui, de alguna forma, inaugura un pensamiento totalizador. Un pensamiento totalizador, que no le basta solamente un libro, sino empieza a fluir dentro de toda una materia, dentro de la materia que es la inteligencia humana.
Nosotros en Occidente separamos las inteligencias, ¿no? Y ponemos que acá está la ciencia, acá está la filosofía, acá está la poesía, y las separamos. Acá está la historia, y las vamos separando y las vamos estudiando. En el pensamiento poético de Verástegui, eso se rompe, y el universo que él crea es un universo donde todo conversa, donde todo converge, ¿ya? Entonces, acá vamos a seguir leyendo la entrevista. Dice, ¿acaso Pound, Eliot, Joyce y Borges no fueron burgueses? Y él responde, sí, pero vivimos otra etapa histórica. La burguesía ya es incapaz de producir literatura, y menos en un país subdesarrollado como el Perú. Ya no tiene razón de ser. ¿Y qué con los poetas peruanos del 60, que tanto admiras? ¿Acaso Nostroza no es amigo de la burguesía limeña? Y Verástegui responde, los poetas del 60 se desclasaron, y Nostroza es el desclasado por antonomasia. Le da sentido de existencia a la burguesía limeña, pero no al revés. Además, si fuera un burgués, sería quizá un buen gerente y no el excelente poeta que es. Y acá Verástegui nos abre muchas puertas para entender su discurso poético, también filosófico, porque Verástegui también va a probar con la filosofía poética, pero finalmente con un pensamiento que se va a ligar más que al comunismo, al anarquismo. Hace poco, por ejemplo, yo estaba revisando un libro que me obsequió un amigo poeta de Colombia, o no, de Ecuador, y es un libro muy interesante porque es un estudio de Verástegui sobre el anarquismo. Entonces, como podemos observar acá en estas reflexiones que hace Verástegui sobre la poesía, sobre la burguesía que según Verástegui es incapaz de articular un pensamiento estético, porque solamente produce retórica, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver que Vallejo, que es otro poeta interesante, también que sería un poeta muy cercano a Verástegui en cuanto a la sensibilidad que inaugura. Vallejo, ustedes saben que dice, la genialidad nace del pueblo y regresa al pueblo. El pueblo, como sabemos por Hegel, por ejemplo, cuando Hegel también analiza qué es el pueblo, dice que el pueblo es el que produce cultura finalmente, ¿no? Y vamos a ver que pues el pueblo es el que alza la voz, el pueblo es el que con la poesía, y entendemos pueblo no tanto desde un discurso social, sino simplemente la gente que no pertenece pues a cierta esfera de privilegios. Entonces ellos, por ejemplo, usan el lenguaje de un modo distinto, usan el lenguaje de un modo más tórrido, con jergas, y todo ello es un proceso pues, que va a producir que la poesía se achore de alguna manera, ¿no? ¿Qué significa que la poesía se achore? ¿Qué significa que la poesía se haga rebelde? ¿Qué significa que la poesía salga a la calle, que la poesía se enfrente a la realidad? Significa pues que nos desatoramos de la retórica. Para un poeta como Verástegui es importante entender que él se rebela contra las retóricas anteriores poéticas. ¿Qué retóricas había en el Perú, por ejemplo? Estaba la poesía de Chocano, que es una poesía muy, muy interesante, pero como ustedes ven es una poesía muy, digamos, escandalosa, pero que de pronto no critica tanto la realidad misma, ¿no? El poeta, para Chocano vive por encima de la realidad, ¿no? El propio Chocano, por ejemplo, que es un poeta que también me apasiona, Chocano como Verástegui me apasiona porque ambos son como totalidades, son grandes territorios que uno puede explorar, que uno puede analizar tanto la vida como la filosofía y como la poética. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para Chocano, el poeta es una especie de viurgo, ¿no? Está por encima de lo político, está por encima de lo estético, y el poeta es como un cantor, ¿no? Chocano se siente así, cuando leen su poesía, Chocano dice, ¿no? Yo soy el cantor de América, autóctono y salvaje, ¿no? En cambio, para Verástegui, el poeta ya no es ese personaje, ¿no? Alado, que está arriba. El poeta baja, como diría Nicanor Parra también, que es un poeta que está buscando romper esos abismos entre lo oculto y lo popular. Para Verástegui la poesía frecuenta los burdeles, ¿no? Frecuenta los burdeles, escribe, silba, danza. En Verástegui vamos a ver que la poesía justamente entra a un estado no retórico, no falso. Entonces, es una poesía más biográfica, sí, pero también es una poesía más libre de retórica, más libre de mentiras, más libre de lo poético como una cárcel mental que nos invita solamente a buscar lo bonito, lo lindo, o de repente una nube. No, en Verástegui la poesía se torna ataque, se torna idea, se torna necesidad. Y vamos a leer algo de Verástegui para que vean lo que estamos diciendo. Y los que recién se juntan, estamos en el segundo seminario. El fin de este seminario es reflexionar sobre la poesía en general y sobre Verástegui en particular. Y como les vengo contando, somos un país que tiene mucha cultura, que tiene mucha tradición,
pero que justamente carece de reflexión sobre la tradición, ¿no? Nos hemos quedado en Mariátegui, que reflexionaba sobre todas las tradiciones de manera muy importante, de manera muy acertada en muchos aspectos, pero luego pues tenemos un gran vacío, ¿no? Que de pronto llena Galindo, que de pronto llenan por ahí otros autores, pero es necesario insistir en eso. Y Verástegui, por ejemplo, en este libro que está acá, que se llama Praxis, Praxis, Asalto y Destrucción del Infierno. Imagínense poner un título como este, un poemario, ¿no? O sea, tú le pones a tu poemario, no sé, mirando las flores y pensando en ti, o le pones a tu poemario, no sé, las estrellas son lindas, ¿no? Algo más cursi, algo más ligado a la poesía como un estado más quieto. Pero no, en Verástegui ya hay una apuesta de la poesía como un estado que pasa la palabra y la retórica, ¿no? Porque justamente como veníamos planteando, en Verástegui hay esa necesidad de fundar la voz, de fundar una voz, de fundar una nueva palabra. Y Verástegui dice, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, y los que están escuchándome, no dejen de ver arriba hay como varios links, pueden entrar a mi web personal, pueden entrar a todo el festival que estamos armando, porque ese es el festival Lenguaje Perulé. También pueden entrar al taller que voy a dar el jueves, y también pueden entrar a lo que Verástegui, al inventario de Verástegui y Carmé, donde pueden bajarse 5 libros de Verástegui gratis que están en la web. Todo lo que está arriba es para que ustedes se sigan informando, porque queremos que el fin de esta época es abrir la cultura, es abrir los espacios de diálogo. Y en este libro Verástegui nos va a cantar así, dice, ¿no? Es necesario pulsar una guitarra y alejarse de las bibliotecas. Generalmente se ingresa a sitios parecidos cuando es urgente la gana de orinar, pero escuchemos todavía por un tiempo más a la cólera. Muchachos de pelo largo iluminando el cielo, con fogatas de lluvia, carajos, geranios y la mercancía, esa manera de Ubu Rey cebándose como una ladilla en el ombligo. Yo, el Tauro más joven, locamente participo de los hechos y prorrumpo en gritos y digo que luchar es de hecho el triunfo más hermoso. Sobre estos años los jóvenes de mi pueblo abandonaron moradas y tristezas, dejaron en las calles humoradas y vergeles, haciendo del mimeógrafo un arma y de la clandestinidad un territorio liberado de la patria. Fue entonces cuando con raza mordimos esa verdad. Es necesario pulsar una guitarra y alejarse de las bibliotecas. Pulsar la guitarra y quemar carros desafiando una ficha en los archivos de seguridad del Estado. Es necesario quemar un rochabús, enfrentarse y meterle fuego al patrullero estacionado en una esquina, quemar las tiendas de Philip o Iraoka, poner petardos en todas las tiendas de los intermediarios, y solo así obramos los antiguos amigos de los columpios y los cachorros. Este poema, amigos que me siguen ahora, es un poema larguísimo, miren, es un poema que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, como tiene 14 páginas este poema, nada más. 14 páginas tiene este poema, este libro que se llama Praxis, Asalto y Destrucción del Infierno, ¿no? Y algo más curioso para seguir analizando este libro, mira, escuchemos esto de acá que es muy interesante, ¿no? El epígrafe que Verástegui pone acá es un epígrafe de Dante, ¿no? Dante Alighieri. ¿Qué recuerdan ustedes de Dante Alighieri? A ver, de repente en el colegio no han escuchado de este poeta. Dante Alighieri, de alguna forma, va a buscar también ese universo totalizador, ¿no? Es un universo totalizador. Ustedes saben que Dante Alighieri, así como va a escribir la Divina Comedia, que es una especie de resumen de lo que fue su época, ¿no? El Renacimiento y el final de la Edad Media. Entonces él va a hacer todo un resumen, y si ustedes leen este libro va a estar lleno de ¿qué? De personajes, autores, de filósofos de la época. Entonces Dante es un gran atomizador de su cultura. En Dante encontramos un resumen de lo que es su cultura, ¿no? En este gran poeta vamos a encontrar un resumen de lo que es la cultura de su época. Igual, y acá Verástegui lo cita. ¿Por qué creen ustedes que Verástegui lo cita? A ver, ¿qué es lo que Verástegui dice de este poeta? Dice,
ángeles y demonios combaten por el cielo. No combaten por el cielo, sino por la posesión del infierno, que es más estratégico. 2. Responder se querría no con palabras, sino con el cuchillo a tanta bestialidad. Ya, de aquí lo que me interesaría contarles es este punto, ¿no? Dice que es más estratégico el infierno que el cielo. O sea, para Verástegui, a Dante hace un poema cantando en la Divina Comedia. Sí, claro, todo la Divina Comedia es increíble, increíble, pero es un poema numerado métricamente, eso es el genio de Dante. Pero acá Verástegui lo cita, y Verástegui dice que lo más estratégico es controlar el infierno, ¿no? Y pensemos que el infierno, dentro de este libro, ¿qué sería el infierno para Verástegui dentro de su idea poética? A ver, vamos a dejar ahí la pregunta abierta y vamos a leer la parte de atrás, que es muy interesante, ¿no? Porque ustedes saben que cuando este libro se publicó, un crítico llamado Mirko Lauer, Mirko Lauer es un crítico que actualmente trabaja en el diario La República, tiene ahí sus columnas, me parece. Pero Mirko Lauer tiene además buena poesía, tiene un buen poemario más o menos se llama algo así como Sarita y el péndulo, no recuerdo bien, algo así, ¿no? Sarita y el péndulo o algo así, pero búsquenlo, es un buen libro, es un libro muy experimental, muy de esta época, porque como ustedes saben, la nueva retórica de los 70 se inaugura rompiendo la vieja retórica. Entonces los poetas están acá experimentando. Verástegui es hijo de una época que va a experimentar con los géneros, que va a experimentar con las nuevas tendencias, que va a experimentar con las nuevas formas de poetizar. Entonces, en la parte trasera de este libro, que se llama Praxis, Asalto y Destrucción del Infierno, que por cierto me lo obsequió el amigo Wilmer Skepsis, que es uno de los más grandes conocedores de lo que es Churata. Si ustedes quieren buscar sobre Gamaliel Churata, que es otro pensador muy interesante y también poeta, busquen a Wilmer. Y él me obsequió este libro que se llama Praxis, Asalto y Destrucción del Infierno. Y vamos a leer la parte de atrás. Y le preguntan a Verástegui, le dicen: al poeta Mirko Lauer, Praxis, Asalto y Destrucción del Infierno de 1980 le pareció de gran musicalidad, pero con un registro de citas tan abundantes que le dio la impresión de una poesía de radicalizada incoherencia. ¿Consideras que esto es cierto? ¿Es acertada esta crítica? Ya, lo que Lauer le critica a Verástegui, ¿qué es? Que en este libro vamos a ver que Verástegui cita bastante. Por ejemplo, por acá cita a Carlos Marx, cita a Hegel, cita, me parece, también a Walter Benjamin, Carlos Mariátegui. Por ejemplo, acá hay una cita a José Carlos Mariátegui, en fin, o sea, todo este libro, Mirko Lauer le dice, ¿no? Si acá está lleno de citas, ¿dónde está tu originalidad, ¿no? Porque si estás cogiendo lo de otros, ¿dónde queda tu voz? Y lo que acá responde Enrique Verástegui es muy interesante, ¿no? Dice: creo que es un poema que me sigue gustando, a pesar de que en una reedición eliminaría las citas, pues estas ya cumplieron la función de dar pausa al lector. Pero aquella crítica acertada de la abundancia de citas en Praxis, Asalto y Destrucción del Infierno es exactamente igual a las críticas que se hicieron a Eliot, pero a él de forma favorable, claro. A ver, ustedes saben que Eliot es un poeta que inaugura la nueva poesía moderna, ¿cierto? Él es autor de un libro que se llama, acá en esta traducción le pusieron La Tierra Agostada, pero en otras traducciones se llama La Tierra Baldía, ¿no? Y ustedes saben que Eliot es un poeta de lo más interesante porque en este libro al menos vamos a ver que es un libro que está muy conectado con las tradiciones de la literatura universal. Entonces vamos a ver que para que Eliot haga su poesía, Eliot necesita necesariamente conocer la poesía del pasado. O sea, Eliot no poetiza lo que se le ocurre, Eliot no poetiza lo que se le... O sea, obviamente que hay una sensibilidad, ¿no? Que es la sensibilidad moderna, pero este libro también se conecta con la tradición grande de Occidente. Y ustedes tienen que saber que este librito de acá fue corregido por alguien. ¿Quién corrigió este libro? ¿Quién fue ese poeta genial que también fue acusado, que terminó encarcelado y que escribió una obra voluminosa donde quería entender, dilucidar a más de 7 culturas? ¿Cómo se llama ese poeta que le ayudó a corregir este libro a Eliot? Se llama ¿quién? Ezra Pound, ¿cierto? Ezra Pound. Y Ezra Pound es un poeta de lo más transgresor, de lo más curioso, de lo más desaforado.
Es una persona que empezó siendo una poesía y terminó siendo una especie de gran poemario que se llama Los Cantos, que también es un libro que tiene más de 500 páginas, donde también, como Eliot y como Verástegui, y como también Dante, ¿no? Miren, Dante, Eliot, Pound, Verástegui, son grandes ¿qué? Son grandes consumidores, grandes caníbales de la cultura, ¿no? Por ejemplo, hay una anécdota que siempre me acuerdo del poeta Eloy Jáuregui, ¿no? Ustedes saben que Eloy Jáuregui también fue de Hora Cero, pero él se dedicó más a la parte periodística. Y tiene libros muy interesantes, Eloy Jáuregui, sobre la crónica de la música y del periodismo, ¿no? Y Eloy Jáuregui dice algo de Verástegui muy acertado, dice, ¿no? Dice, si tú ibas a la casa de Verástegui y tocabas su puerta y eran las 11 de la noche, lo más seguro es que encontrabas a Verástegui leyendo a Aristóteles. Lo más seguro es que encontrabas a Verástegui leyendo filosofía, a Platón. Entonces, Verástegui realmente era una persona que pues tenía una base cultural, una sed por aprender, pues que no estaba pues dentro de su generación, ¿no? De repente los otros poetas estaban más conectados con otro tipo de sensibilidad. Entonces, el camino que sigue Verástegui es un camino de autocultivo que lo enlaza con toda la gran tradición de la poesía universal, ¿no? Y la poesía universal es una poesía que necesariamente bebe de todos. La poesía, como dice Borges, por ejemplo, Borges que es un gran lector, ¿no? O sea, Borges no existe sin los libros. O sea, no es que Borges haya escrito pues caminando, paseando o en una guerra, no. Borges escribe de lo que él lee. Entonces, igual Verástegui tiene esa sensibilidad borgiana, esa sed borgiana, esa sed que también está, por ejemplo, en este libro Eliot, que justamente acá en esta entrevista lo menciona, ¿no? ¿Y qué es lo curioso? Que para la crítica de su época, este librito de Eliot, que tenía hartas citas, es elogiado, ¿no? La crítica en otro país ve con acierto que un poeta use a otros poetas como referencia para crear su propia poesía. En este caso no está copiando y pegando, no, señores, no, amigos, está traduciendo sensibilidades, porque el trabajo de la poesía no es solamente copiar y pegar algo, sino es entender la esencia detrás, me parece, dentro de mi juicio, entender las esencias, las sensibilidades que los signos nos abren, que las palabras nos abren. Las palabras son como esencias que liberan sentimientos, que liberan matices del mundo, semántica, semiótica, etc. Entonces, si tú logras oír esos lenguajes, logras comunicarte con nuestros lenguajes, vas a tener una sensibilidad que te permita conversar con ellos. Conversar. Miren esa palabra, ¿no? Conversar. Versar. Versar, o sea, poetizar. ¿Qué es poetizar? Es una forma de conversar. El que está escribiendo poesía está haciendo un arte que es para el otro, pero no necesariamente para el otro de pronto imaginado, sino para el otro esencial. Para el otro esencial que también somos, que es cada uno, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué le critican a Verástegui? Su exceso de citas. Y luego, ¿qué más dice? Estamos viendo este libro que se llama acá Praxis, Asalto y Destrucción del Infierno. Le dicen a Verástegui, le preguntan, pero dices, ¿qué eliminarías las citas en una reedición? Entonces, la crítica fue acertada. Y Verástegui responde, en realidad, es una experiencia que yo quería hacer con la lectura del texto. Las citas solo cumplen la función de ser un símbolo y a la vez ser un elemento de pausa, como una nueva tipografía para un descanso en el flujo de la lectura. Si esas citas han ocasionado que ciertos sectores se escandalicen, entonces yo podría eliminarlas, pero también podría dejarlas si me gustase continuar escandalizando a esos lectores despistados. Muy bien, entonces es muy interesante analizar todas las entrevistas de Verástegui, porque Verástegui justamente es muy polémico. O sea, era de lo más polémico cuando lo entrevistaban. Por ejemplo, Verástegui decía, ¿no? Le preguntaban no sé, quién era el mejor poeta de Perú o quién era el mejor poeta latinoamericano, y él se comparaba contra Dante, él se comparaba contra los grandes poetas, y era algo que pues para sus contemporáneos, para los contemporáneos de Verástegui, pues lo tomaban como locura, ¿no? Pero en realidad yo creo que no se entendió la genialidad de Verástegui, y por eso hoy día estamos tratando de entenderla, tratando de meternos a su universo, que como pueden ver es complejo, ¿no? Entonces, por acá vamos a ver lo siguiente que quería comentar hoy día sobre el universo de Verástegui. Y dice acá. Bueno, estábamos también hablando la semana pasada de este libro de acá,
este libro de acá, yo, amigos, recomiendo que lo busquen. Si quieren saber de la movida de la poesía más importante dentro de 50 años alrededor, yo creo que tienen que leer este libro de acá, que es un libro que hizo Tulio Mora. Y Tulio Mora me parece que es un buen poeta. Tulio Mora tiene un libro que se llama Cementerio General. Cementerio General es un libro muy interesante. Hacemos un paréntesis, se los comento, porque Cementerio General es una especie de la historia peruana, ¿ya? Pero contado en poemas, donde los propios protagonistas de la historia son los que van a contar cada poema. Entonces, él usa personajes para contarnos toda una cosmovisión. Pero bueno, hoy día quiero hablar de Tulio Mora, sobre todo de su parte teórica, porque ustedes saben que Verástegui pertenece pues, a un movimiento, pertenece a un grupo que fue Hora Cero, y Hora Cero también perteneció pues, a toda una etapa de convulsión, de nuevas lógicas de la poesía peruana, ¿no? La poesía peruana es un campo de batalla en cada época. Nunca es algo tan simple, es como una guerra estética. Y es una guerra en la cual muchos postulados van a darse encuentro y van a finalmente... por acá, ¿no? Escuchamos algunos mensajes, con todos buenas tardes igual. Van a finalmente darse encuentro en debates. Entonces, un gran debate que abre Hora Cero, para la poesía peruana y para la poesía de nuestro continente, ¿ya? Y quiero detenerme en el punto de la poesía peruana, porque no busco con esto generar chauvinismos, solamente generar idea de localidad que es necesario pensar. Es necesario pensar en lo local, necesario pensar en lo continental, necesario pensar en lo universal, necesario pensar en los continentes para entender la poesía y no entenderlo solamente como algo reducido, ¿no? La poesía participa en el mundo. Verástegui, con su poesía, participaba en lo que era la escena contemporánea de su época, ¿no? Que era 1970. Pero bueno, en ese caso vamos a entrar a lo que dice Tulio Mora, ¿no? Tulio Mora me parece acertado en muchos puntos, ¿no? Por ejemplo, Tulio Mora, en este prólogo que hace sobre lo que fue Hora Cero, él nos va a contar sobre tres autores muy interesantes, ¿no? Nos va a contar sobre Manuel González Prada, sobre Moro y Chocano. Si vemos, ya, ahora vamos a responder las preguntas, ya, sí, acá hay preguntas, nos preguntan por acá algo. Vamos a terminar esta parte, cerramos esta parte, entramos a una lectura y luego hacemos unas preguntas para seguir con el seminario. Como les digo, es importante que para que sepan más de Verástegui, se pongan a estudiar y repasar lo que fue Hora Cero, ¿no? Hora Cero es un movimiento de vanguardia importante, interesante, que recién se suena y se escucha, y yo creo que abre un acta de libertad, ¿no? Luego de Hora Cero, los poetas peruanos, las poetas peruanas van a tener más libertad para escribir de lo que quieren, van a poder escribir de su calle, de sus espacios más personales, ¿no? Es como si la poesía antes solo se dedicara pues, a cantarle a lo etéreo, o de pronto seguir la métrica española, seguir los sonidos europeos. Entonces, Hora Cero es un gran momento de romper una estética, de cómo se rompe una estética que era una moda también, y cómo empiezan a hacer otra. Entonces, Tulio Mora, que como repito, es un gran filósofo de la poesía, nos va a decir que Manuel González Prada, por ejemplo, ustedes saben que Manuel González Prada tuvo una etapa de poeta. Antes de la guerra con Chile, en el Perú, Manuel González Prada se dedicó pues, a hacer un estudio sobre la poesía, y de hecho tiene un libro sobre ello, sobre la métrica, y su libro más importante se llama Baladas Peruanas. Baladas Peruanas es uno de los primeros libros donde Manuel González Prada usa los elementos indígenas propiamente para poetizar, ¿no? Entonces, antes de ese libro, como también de Melgar, como también de otros poetas que van a buscar una poesía más local, hay una tendencia pues a seguir la métrica y a seguir el ritmo de España, ¿no? Y sabemos pues o yo también creo, que la mejor poesía del siglo pasado es la poesía latinoamericana. O sea, la poesía española, la mejor poesía española es la que hizo en el Siglo de Oro, con Góngora, Quevedo, etc. La poesía del 27, con Cernuda, que para mí es el mejor poeta de esa generación, y la poesía del 98, que si se dan cuenta, son poetas que van a heredar la forma, la manera de un poeta latinoamericano, que es Rubén Darío. Rubén Darío justo es de la época de Manuel González Prada, y como Manuel González Prada, Rubén Darío tienen ganas de hacer algo nuevo,
tienen ganas de crear un nuevo estilo que rompa con lo que ya había tradicionalmente impuesto, y van a buscar en las nuevas formas, van a buscar en entender las métricas, van a buscar en los nuevos temas un localismo. Igual que González Prada, por ejemplo, está Chocano, que también es de esa época y también va a buscar, por ejemplo, de una manera más directa, ¿no? Porque tiene un libro que se llama Alma América. Y Alma América ya de por sí es un libro que ya desde el título nos dice esa preocupación que tiene Chocano y que tiene muchos poetas latinoamericanos sobre cómo creamos el nuevo arte latinoamericano, ¿no? Y es una preocupación que lo va a tener a Vallejo. Cuando Vallejo, por ejemplo, dice, Vallejo se hace una pregunta, ¿no? Que Tulio Mora acá muy bien recoge, ¿no? Y la pregunta Vallejo es, ¿por qué Lorca es un poeta andaluz y yo no puedo ser un poeta peruano, ¿no? Y esa pregunta podemos entenderla de muchas maneras, pero en general yo creo que es una a la búsqueda de autenticidad, a la búsqueda de originalidad que tienen los poetas reales, que no están buscando solamente copiar una estética, sino crear nuevos sonidos, crear nuevas dimensiones en la lengua, y eso de ahí los va a llevar pues, a un estado más libre de pensarse y de pensar su arte. Entonces, acá en esta parte, Tulio Mora nos habla de Manuel González Prada, que como digo, es de la generación modernista, Moro, que es de la generación de la vanguardia, y Chocano también, que es de la modernista. Estas tres estéticas, siguiendo a Mora y también pensando ahora con ustedes, van a ser una poesía que no necesariamente va a pintar los tonos de la realidad más afines o los tonos de la realidad más convulsos, sino va a ser una poesía más retórica, una poesía más purista, ¿no? Sabemos pues que Chocano tenía una parte indígena muy fuerte, se sentía como el Inca Garcilaso en un mundo dividido, que es uno de los grandes problemas de la identidad de nuestro continente, ¿no? Somos en parte la invasión, somos en parte lo que vi acá y somos esa fusión, ¿no? Cultural, social, y tantas voces, tantas caras o tantas sangres. Entonces, Chocano va a tener esa preocupación, Moro va a tener esa preocupación también. Sabemos que Moro, por ejemplo, va a practicar más bien el surrealismo, ¿no? Y se va a ir a Francia, va a escribir con André Breton, va a hacer una poesía más ligado a lo francés. Pero si ustedes leen a Moro, el núcleo, el fruto de Moro es la luz, el sol, es ese tema del sol ahí dentro de su poesía. Entonces, de esas estéticas vamos a pasar a las estéticas de hora cero. Y en las estéticas de hora cero vamos a ver que ellos van a romper, van a liberar la retórica que estaba pues en la poesía más purista, y van a hacer una poesía más urbana. Y como bien leemos acá, vamos a encontrar pues en Verástegui estos tonos. Escuchen bien, porque la poesía básicamente nos educa para escuchar y para escucharnos. Entonces la poesía es una ciencia que nos invita al silencio, que nos invita a concentrarnos. Y si estamos con muchas ideas, no vamos a poder meternos a esas ideas. Aquí vamos a concentrarnos con la palabra. Y dice: nuestro canto fue de azufre y anatema, un puño incontenible de azufre y anatema liquidando la impostura. Es necesario cantar, quiero comer, fornicar y cagar, y dicho ahora y sin otro verbo menos parco que el gusto por la única frescura de lo que ahora somos capaces de promediar el siglo. Quiero una mujer de muslos espléndidos como el sabor de la cebolla, una mujer en cuyo vientre estalle furiosamente la alegría. Perdón. Y no te quiero a ti, burgués de mierda, y no te quiero a ti, cerda y grasa de burgués. Por la avenida Argentina se va engrosando la manifestación que avanza, y entre los arenales del sur los mineros paso a paso van cercando Lima. Es necesario pulsar una guitarra y alejarse de las bibliotecas, o incendiarlas para que iluminen nuestros conocimientos maldecidos. Y en la uni es una universidad, y en la uni, claustro pleno, y en la agraria, consulta con las bases. San Marcos convoca la marcha, y por la avenida Venezuela ya se siente un rumor que va elevándose entre unidades vecinales y fábricas. Más libros, menos cuarteles. Más libros, menos cuarteles. 10 de la mañana, me siento capaz de todo ahora, y en el campo la gente le está haciendo frente al gobierno. Guanta se ha revelado por tierras y pan. En la cal, destrozada por el musgo de las paredes, amanecieron consignas.
mueran los gamonales, viva la lucha, viva el comunismo, 10 de la mañana y aquí vamos llegando los muchachos, lampiños todavía, los más jóvenes, los aún cachorros, el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Y acá hay una declaración de La Habana y en fin, como pueden ver el tono de estos poemas es un tono que invita pues a una revolución, que invita pues a una poesía que no se agota solamente en lo bello o en la retórica modernista, ¿no? Del modernismo con Rubén Darío, que quiere de pronto insertar los lenguajes del simbolismo y de los parnasianos y aterrizarlo dentro de una nueva retórica. Vamos a pasar a una retórica más libre, más limpia, pero que precisamente por eso genera pues una nueva legitimidad. ¿Por qué? Porque con Verástegui hay muchas voces que recién se van mostrando, que van abriendo el panorama de la poesía peruana. Entonces, como podemos ver en este poema, ¿qué encontramos? Por ejemplo, encontramos esto de acá, ¿no? Dice, es necesario cantar, quiero comer, fornicar y cagar, y dicho ahora y sin otro verbo, menos parco. Interesante cómo Verástegui no tiene miedo de sonar no poético, ¿no? O sea, la poeticidad, que es un bozal tal vez, o es también un límite para poetizar, en el caso de Verástegui está claro, ¿no? Entonces, es un libro que llama a la acción, pero como les digo, Verástegui como Neruda, que también es un poeta camaleónico, que va cambiando de caras, que va cambiando de poéticas, Verástegui va a mutar, ¿no? Y si empieza siendo un poeta que busca desde la poesía el acto revolucionario, va a pasar pues a tener luego de este libro una etapa que lo va a llevar pues por los números, la ciencia, la mística, la erótica y, en fin, la numerología. Pero, como les voy diciendo, todo esto de acá, vamos a ver que eso es un proceso en la poesía peruana donde se van a fagocitar ciertas voces nuevas, ciertos nuevos escenarios poéticos, ciertas nuevas sensibilidades, que no se podían mostrar porque dentro del poder de nuestro Estado todo es silencio, no hay espacio para que la gente realmente hable, ¿no? En la poesía, en ese espacio de la poesía, que es un espacio tan humillado, tan dejado de lado, la gente está hablando, las voces están escuchando y, como bien dice Tulio Mora, es una olla de grillos el pueblo, la gente de acá y la gente de a pie y no el poder. El poder es el silencio, no sé, de las universidades, es el silencio de los espacios públicos, pero detrás, ¿no? En la parte del no espacio o en el vacío de la obra, cómo se dice mucho y cómo se habla mucho. Entonces, acá vamos a encontrar que el proceso de hora cero es un proceso de la nueva. Luego vamos a pasar a otra etapa. Pero antes de eso, quiero mostrarles acá a otro poeta que me parece muy interesante. A ver, vamos a responder un poco las preguntas. Alex Yang, que es un amigo poeta, me pregunta qué rol debe cumplir la poesía en la sociedad actual. Y bueno, yo creo que tiene un papel muy interesante, que como decía Leoncio Bueno, que es concentrarnos. Yo creo que la sociedad de ahora es una sociedad muy distraída, consigo mismo, con la realidad, con el entorno. Yo creo que la poesía nos puede dar un espacio de concentración, pero también como Verástegui nos enseña, de liberación, libera la poesía. Cuando uno escribe, desata energía que en el papel. Porque justamente lo de la poesía, me parece, frente a la filosofía, es un saber más impoluto, que busca, digamos, lo exacto. La poesía es más espontáneo. Los poetas, vemos la vida de los poetas, son seres que por su existencia, pero cantan cosas espontáneas. Por eso su arte se guarda de modo fresco. Es importante la frescura como también hay una poesía que es más retórica, no más cuidadosa, pero dentro de lo que estamos observando, yo creo que esa frescura, como bien, por ejemplo, Raúl Zurita hace poco leía una entrevista que él hacía y decía algo muy interesante, ¿no? Decía, la poesía, pero sin poesía no se puede hacer revolución.
posible, ¿no? Entonces la poesía también nos invita a los pensamientos utópicos. La poesía nos invita a pensar la realidad de muchos modos. Y yo creo que ahí la poesía ya tiene un papel transformador y un papel que no, no necesariamente pues, está ligado, no sé, a producir un cambio tan rápido, pero si uno se mete a la poesía, va a encontrar belleza, va a encontrar lucidez, va a encontrar armonía, pero consigo mismo, porque justamente es en uno mismo donde ocurre la poesía. Y vamos a ver, hago un preámbulo y quiero comentarles, este poeta, se está cortando a veces la transmisión, no sé por qué se deba a eso, estoy usando el internet acá de casa. Les quiero comentar de este poeta que también me parece muy interesante, Octavio Paz. Y Octavio Paz, por ejemplo, es un mexicano que también se paraliza la transmisión, me dice. Bueno, amigos, no sé por qué se paraliza la transmisión, creo que ya estamos otra vez. Hoy día, como les digo, estamos en la segunda clase de el seminario de Enrique Verástegui. Y pues el fin último de este espacio es para pensar la poesía, para pensar el arte poético, para no solamente quedarnos en leer poesía, escribirla, sino también en pensar la poesía. Pensar la poesía es algo que en otros países, por ejemplo, está bastante sustentado, ¿no? Si hacemos una mirada al continente latinoamericano, vamos a ver, por ejemplo, que en Chile está la poesía lárica, ¿no? La poesía lárica que tiene el poeta Jorge Tellier. Jorge Tellier, por ejemplo, es un poeta de la aldea, ¿no? Es un poeta que frente a la ciudad que urbaniza, él busca lo utópico en el espacio fronterizo, en la aldea. Entonces, vamos a ver que bajo esa mirada, él genera una cosmovisión poética, una forma de entenderse en la realidad y en la vida. Y yo creo que la tarea también de Verástegui, en últimas, fue esa. Ustedes saben que Verástegui no solamente, pues, su poesía, sí, esa señal, su poesía no solamente se limitó pues, a la parte propiamente literaria, sino Verástegui también exploró la ciencia, también exploró un poco la matemática, también exploró lo místico. Incluso también Verástegui tiene un libro donde nos cuenta esta planta, ¿cómo se llama? Hay una manzanilla, no, hierba luisa, ajá, el tratado de hierba luisa me parece, ¿no? Sí. Y bueno, pero este libro que fue criticado por poetas como Irigoyen, ¿no? Que lo consideraron banal, en realidad pues es un tratado místico que nos invita pues a reflexionar sobre el cuerpo, nos invita pues a buscar la paz, a buscar un diálogo interior más profundo. Por ejemplo, otro libro recontra olvidado de Verástegui, que no es literatura, sino también está entre el ensayo místico y también entre una búsqueda más esotérica, porque ustedes saben también que Verástegui perteneció a una época que fue la época, exacto, que fue la época hippie, ¿no? Entonces, dentro de esta época hippie donde Verástegui se va a desenvolver, van a haber muchos profetas que están hablando, pues, por ejemplo, de la nueva era, ¿no? La nueva era, que va a abrir, pues, campos para que gente como Huxley o gente como Samael Aun Weor se pongan a explicar y a teorizar qué es la realidad. Entonces, Verástegui también se siente parte de todo ese contexto místico donde él se mueve, y él va a escribir un libro, como les cuento, que se llama Yachay Hanay, ¿no? Yachay Hanay, que es uno de sus libros más olvidados de Verástegui, que es un tratado también donde Verástegui explora pues, la paz interna, pero uniendo la contemplación occidental al mundo andino. Entonces también observemos que Verástegui no solamente se agota en su poesía, sino también tiene una parte filosófica, y una parte filosófica que está explorando pues, tratados metapoéticos, que es algo que me parece que pocos han desarrollado en la poesía peruana, ¿no? Yo creo que en la poesía peruana podemos encontrar pensamientos sobre la propia poesía o sobre el propio arte en gente como José María Eguren, ¿no? Él tiene ensayos sobre la fotografía, tiene ensayos sobre la pintura, o por ejemplo, José Emilio Adolfo Westphalen, ¿no? Westphalen tiene un libro que me parece importantísimo en cuanto al pensamiento poético, que se llama El regreso de la diosa Ambarina. Y si ustedes leen ese libro, que es un libro muy complicado de encontrar, van a hallar ahí una disertación muy interesante sobre lo que es para Westphalen el poeta, ¿no? En resumen, para él el poeta es una especie de chamán, una especie de entidad, fuerza, que está usando los signos de manera inteligente, lúcida, de una época
para expresar verdades, para usar frente al silencio la palabra, el verbo. Entonces vamos a ver que hay pocos acá, pero hay, ¿no? Por ejemplo, en el continente, ¿quiénes tenemos? Tenemos a Nicanor Parra, ¿no? Que hace la antipoesía. Tenemos a Jorge Tellier, que hace la poesía lárica, ¿no? Tenemos la poesía de Enrique Lin. Enrique Lin, por ejemplo, hace una poesía llamada la poesía sitiada, ¿no? Sitiada, que es una poesía que está dentro de un contexto que es la dictadura chilena. Y vamos a ver, por ejemplo, que en México están los poetas infrarrealistas, ¿no? Con Roberto Bolaño también, que está impulsando desde los manifiestos infrarrealistas toda una nueva cosmovisión también del propio arte poético. O, por ejemplo, en Colombia tenemos, por ejemplo, a este poeta que es el líder de los nadaístas, Gonzalo Arango, ¿no? Gonzalo Arango también es muy interesante su figura, porque él también es un poeta que también está pensando la realidad y también está generando críticas sobre la realidad, manifiestos sobre la realidad, y también está generando un papel ensayístico importante. Entonces, dentro de ese pensamiento poético, ahorita vamos a responder esa pregunta. Dentro de todo ese pensamiento, vamos a encontrar que Verástegui se siente demasiado conectado con lo que es Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz, como todo el mundo sabe, luego de leer Los Detectives Salvajes, que es algo que todos hemos leído, que Los Detectives Salvajes es pues el libro de cabecera de nuestra generación. Yo creo que la tarea de nuestra generación es hacer algo más que Los Detectives Salvajes, que me parece que es un libro que cierra toda una etapa, ¿no? de exploración de la vanguardia. Porque si vemos, por ejemplo, dos novelas interesantes, por ejemplo, Un poquito de café, para seguir la conversación. Es un café que le compré un señor que pasaba por acá, venden de puerta en puerta y está muy bueno, es café para pasar. Ustedes saben que Roberto Bolaño, con Los Detectives Salvajes, y Rayuela, de Cortázar, son dos épocas, ¿cierto? Dos generaciones. Dos generaciones, y si nos ponemos a analizar, son dos generaciones que buscan lo utópico. Lo utópico y la literatura. Lo utópico y la literatura. Lo utópico y la literatura. ¿Por qué? Porque son herederos de qué cosa, de la vanguardia, ¿cierto? Y la vanguardia, ¿qué buscaba? Buscaba llevar la literatura más allá del espacio académico, más allá del espacio solamente universitario. Buscaba hacer que la literatura entrara como un fenómeno en la vida. Pero los vanguardistas son también hijos de los románticos. Y bueno, en ese campo de diálogo que planteo, ¿no? Vamos a encontrar que Octavio Paz, que personalmente lo sigo mucho, me parece un poeta que enseña a respetar la poesía, ¿no? A no verla como un juego o como un hobby de fines de semana. No, con Octavio Paz la poesía pues, es un estudio de la poesía, es un estado también de defensa contra lo cotidiano. Hace un rato me preguntaban ¿para qué sirve la poesía? Sirve para eso, para no estar en la rutina que el poder nos invita a estar. Es una forma de liberarnos de esa rutina. Entonces, Octavio Paz también, junto a Verástegui, van a ser grandes pensadores de la poesía y la filosofía, y finalmente grandes estudiosos del entendimiento poético de su época. Algo muy breve para no extenderme con Octavio Paz, que también puede ser parte de otro seminario, solamente de Octavio Paz, si es que les interesa, por ahí ya me dejan sus comentarios. Pero algo que quiero decirles de Octavio Paz es un libro que él escribe, ¿no? Que se llama Los hijos del limbo. Y en este libro, Octavio Paz va a descubrir que la modernidad se basa pues, en la destrucción de lo anterior, ¿no? Vamos a ver que los poetas modernos son los que nacen y destruyen a los anteriores para construir la nueva voz. Hay una tendencia rebelde con la tradición. Entonces, en ese sentido, es curioso cómo Octavio Paz, para la época de Enrique Verástegui, porque ustedes saben que Enrique Verástegui viajó a México, estuvo en México, estuvo con muchas tertulias, conoció a los poetas mexicanos, sobre todo a todos los poetas del infrarrealismo, ¿no? No sé si ustedes han escuchado a estos poetas, por ejemplo, Mario Santiago, a ver, por acá. Como les digo, este libro de acá está, los infrarrealistas, ¿no? Son los hora cero, son los poetas transgresores contra lo académico. Por cierto, acá hay un texto muy interesante de Heriberto Yepes,
y recomiendo leerlo porque en verdad nos abre más puertas sobre lo que fue la movida infra en México. Y es una movida que igual busca destruir lo oficial. Y en ese México, lo oficial, ¿quién era? Era Octavio Paz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Verástegui viaja a México, Verástegui quiere conocer a Octavio Paz, y es algo que según entiendo, claro, también estaba ahí Mario Papasquiaro, otro gran poeta también del infrarrealismo. Y cuando Verástegui conoce a Octavio Paz, se encuentran, hay un pasaje de este encuentro en un libro muy interesante que se llama Poesía en Rock. Apunten, ese libro, Poesía en Rock, es un libro que también tenemos que leer para entender esta época, porque ese libro es un libro donde de pronto, exacto, muy bien, José Rosas Ribeiro lleva a Verástegui y Verástegui se queda callado, dice, ¿no? Verástegui no dice nada, se queda mudo, y Octavio Paz habla y José Rosas Ribeiro se burla de eso, y de hecho es un momento interesante para analizar lo que son para mí las dos lumbreras más grandes del pensamiento poético, digamos, alternativo de la segunda mitad del siglo XX para arriba, ¿no? Porque si la primera mitad del siglo XX está Vallejo, Neruda, por ahí, en la segunda mitad del siglo XX para arriba, yo creo que está Verástegui y está Roberto Bolaño. Y curiosamente, a partir de este encuentro que se da entre Verástegui cuando va a visitar a Octavio Paz, que como sabemos, Octavio Paz era odiado, pero no por su poesía, no por sus ensayos, sino por su oficialidad. ¿Por qué? Porque estos poetas eran rebeldes contra lo oficial. Ustedes saben, por ejemplo, que Enrique Verástegui jamás, pues, tuvo un trabajo para el Estado, ¿no? A Verástegui, siendo tan culto, tan erudito con lo que él sabía, prácticamente vivía un poco de su obra, vivía de presentarse por acá, por allá, es decir, sobrevivía, siendo él tan talentoso, teniendo él tanta obra producida. ¿Cómo es posible que en el Perú los editores no lo hayan editado de una manera más larga, no hayan buscado sus obras de una forma más porque realmente es una obra muy bien estudiada, muy bien pensada, muy lúcida, que debió tener más acogida cuando él estuvo vivo? Entonces, Verástegui muere hace 2 años y estamos recién ahora recuperando su pensamiento. Y no tenemos un libro de Verástegui, tenemos como 50 libros de Verástegui. Y por ahí me preguntaban, ¿en qué filósofo se sustenta lo que Verástegui dice? Es que hay que ver que es una filosofía larga la que Verástegui ordena dentro de su pensamiento. Por ejemplo, en este librito que está acá, que es un ensayo que fue primero una tesis que hace Paul Guillén, que se llama Poesía y Psicoanálisis, que es muy interesante porque en este libro la teoría de fondo es que Verástegui, su erotismo, su parte, digamos, erótica, lo desarrolla, lo manifiesta en su verbo, en su palabra. Entonces, hay una respuesta, es como si el orgasmo de Verástegui o sea, estuviera ajeno, pues, a tener una pareja, una vida normal. Ustedes saben que Verástegui, su única pareja creo que fue Carmen Ollé, y luego se la pasó solitario. No sé si tuvo otra pareja, no sé si se casó, me parece que no, me parece que estaba más metido en su obra. Entonces, hay una interpretación muy interesante desde los discursos del psicoanálisis, especialmente del discurso lacaniano, para entender a Verástegui, ¿no? Porque estos discursos nos invitan a pensar que el yo, la entidad del yo, que el yo como tal es una palabra bastante degradada para esta época posmoderna, para esta época que vivimos, porque es una palabra que solamente se usa para la individualización en masa, ¿no? El yo de la masa. Pero los poetas tienen un yo que es el yo profundo, o sea, es el yo de la identidad, ¿no? Recordemos a este gran pensador y ensayista que fue... se me va el nombre. Este gran ensayista que dijo se me va el nombre ahorita. Ya, pero bueno, lo que quiero decir este no, que es un francés, pero me recuerdo ahorita otro que es un español, que es Unamuno, por ejemplo. Cuando Unamuno habla sobre lo que es el yo, él dice que hay un yo profundo, ¿no? Que no es solamente un yo, digamos, egótico, sino hay un yo que somos realmente, la identidad que no está sino en nuestra mente. Entonces, yo creo que en Verástegui está eso muy, muy logrado. Entonces, Verástegui es un poeta yoico, pero que dentro de ese yo desarrolla una música personal y una épica personal dentro de todos los discursos que él absorbe. Entonces vamos a ver que para meternos pues al pensamiento de Verástegui podemos entenderlo como acá señala desde lo que es
los discursos lacanianos, los discursos de Julieta Kristeva, Barthes también, que son pensamientos franceses que también están buscando, digamos, una forma de resemantizar la totalidad de la razón. Ellos son los grandes desestructurizadores del pensamiento de su época, ¿no? Van a empezar a destruir las imágenes, van a empezar a pensar sobre dónde termina pues, la construcción de sentido de unas ideas. Entonces Verástegui trabaja y opera el poema detrás y con esa lógica de la mente activa. Entonces Verástegui no es que sea un poeta de pronto que está escribiendo, pues, hablando como Hölderlin, ¿no? Que hablaba con los dioses o que comunicaba ese mundo, sino en Verástegui el poeta es un operador del lenguaje. Y obviamente que como no basta solamente operar el lenguaje, en Verástegui también está algo que es la inspiración constante, ¿no? Que yo creo que sin eso no podría haber logrado Verástegui tanto, ¿no? Porque ustedes pueden pues, pensar que la poesía solamente es un espacio de un día, de 2 días. Para Verástegui la poesía era su forma de vivir, su forma de estar en el mundo. Y como decíamos al inicio de este diálogo, Raúl Zurita comentaba, ¿no? Decía, no he conocido, acá está Zurita, dice, Nobeles, Cervantes, premiados, desconocidos, etc. Pero había uno que admiraba profundamente y era el peruano Enrique Verástegui, ¿no? Mira, Zurita pone Verástegui entre Nobel, Cervantes, entre premiados, etc. Y justamente yo creo que es una gran influencia de lo que también fue Horacero, porque recordemos que Horacero plantea que la poesía deja de ser un oficio para aprobar pues, un curso académico o para sacar el título, porque generalmente los poetas pues, no escriben para de pronto manifestar sus mundos internos, su caos interno y su locura mental, filosófica, etc. Sino escribían pues, para llenar sus tesis, ¿no? para llenar sus grados académicos. Pero con los Horaceros se rompe eso, ¿no? El poeta vive, el poeta busca la poesía como una armonía dentro de su propia realidad, dentro de su propia cotidianidad. Por eso es muy interesante, ahora lo recuerdo, cuando ustedes lean el libro Splendor, que fue editado en México, que tiene un prólogo muy interesante de Jaskin Melchi. Justo Jaskin dice algo que también recuerdo ahora de Verástegui, que Verástegui también es como una especie tiene un acto como monacal con la poesía, ¿no? Él es como una especie de sacerdote de la palabra poética, ¿no? Y yo creo que ese sacerdocio, si pensamos en la modernidad, por ejemplo en México, una poeta que también vive ese sacerdocio, ese aislamiento creativo, ¿ya? Es por ejemplo Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Ustedes saben que Sor Juana Inés de la Cruz, pues, que también, por cierto, Octavio Paz le dedica un libro de ensayos, ella pues se aísla, ¿no? Se aísla de la banalidad, ¿no? De la realidad, que no necesariamente, tú sales a la calle y no necesariamente encontramos pues ese tipo de diálogos, ¿no? Hay que buscarlo en la soledad, hay que buscarlo en uno mismo y hay que estudiarlo, hay que motivarlo. Entonces, Verástegui es un poco como un Sor Juana Inés de la Cruz, pero de esta época, enfrentado, viviendo en una realidad como la peruana, ¿no? Porque luego de que Verástegui pues, explora lo que es Europa, donde él viaja gracias a una beca que gana y está un año entero, imagínense, un año entero Verástegui le pagan un sueldo para que él escriba, y imagino que lo que él más haría con ese sueldo sería comprarse libros y dedicarse a leer todo el día, que es lo que yo, por ejemplo, haría con un sueldo así, ¿no? Porque imagínense todos los libros que podía leer Verástegui en esa época en París todavía, ¿no? Y era un París que todavía tenía pues fresco las revoluciones como la de mayo del 68, Marcuse, su pensamiento estaba vigente, ¿no? O también el pensamiento de Foucault, ¿no? Que llevaba pues a pensar el arte de una manera más activa, de una manera más operística, ¿no? El poeta es un operador de la realidad de la palabra, ¿no? No solamente es un decidor, sino que es alguien que opera dentro de todos los signos y crea con eso su propia poética. Entonces Verástegui va a tener toda una etapa en París y luego regresa al Perú. Y cuando regresa al Perú, continúa su proyecto estético y ya está armando lo que va a ser el gran libro de la poesía peruana de la mitad del siglo XX para arriba, que es Splendor. Y este libro, curiosamente, no es publicado en nuestro país. Nuestro país es un país que, como digo, tiene una mala costumbre
tiene la mala costumbre de tratar mal justamente a sus mejores intelectuales, a las personas que contribuyen culturalmente con su sociedad. Y allá en México se edita este libro, que es Esplendor, Ética. Primero se llamó Ética. ¿Y por qué se llamó Ética? Ética viene de que Verástegui, ya luego de escribir sus 4 primeros libros, que son también libros muy políticos, muy juveniles, urbanos, él va a hacer una obra que se llama Esplendor. Pero esta obra la vamos a ver en la siguiente clase. En el siguiente seminario vamos a explorar lo que es Esplendor y todos los 5 libros, perdón, que componen esta épica. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por ahora para cerrar este seminario. Termino, no sin antes invitarles a que el día jueves vamos a tener un taller que se llama Renovando el Software de la Poesía Peruana, que es un taller que yo creé, que tiene cuatro partes, que arriba está el link, lo pueden bajar, y todos los libros se lo pueden bajar gratis y leerlo desde ahora, pero si quieren también pueden estar conmigo, y vamos a tener una clase también sobre esos libros, y en base a esos libros, que son 12 libros, un momento, vamos a estudiar la nueva poesía peruana, ¿no? Porque también mi plan también acá no es que nos quedemos en Verástegui, ¿no? El trabajo de nuestra generación, amigos interesados en la poesía, en la cultura, el trabajo de nuestra generación es repensar a Verástegui y seguir otros caminos, y no solamente quedarnos en la contemplación y en la admiración de Verástegui. Nos toca a nosotros abrir nuevos caminos gramaticales, pero ¿cómo podemos hacer nueva poesía si no tenemos conocimiento poético? Si no tenemos una exploración de la cultura y una exploración de la historia. Entonces, para eso, el día jueves voy a realizar un taller que ustedes pueden ver arriba, ahí está el link, se pueden bajar los 12 libros, que son libros de ensayos y libros de poemarios. Hay 6 poemarios de poetas peruanos, está Julia Wong, está Gabriel Basalar, está Ray Paz, están otros poetas más que ahorita no me acuerdo, pero los pongo como ejemplos de lo que se puede hacer ahora y de cómo estudiar la poesía ahora. Y además también hay un libro también hay también lo que es la hibridación andina, que es el tema que vamos a hacer este jueves, y les dejé 3 libros para la hibridación andina, que es Churata, que es Alberto Mostajo y que es Miguel Ildefonso. No sé si han leído a Miguel Ildefonso, pero también quiero hacer un seminario sobre Miguel Ildefonso. Me dejan sus comentarios si es que desean que lo haga, porque también creo que es un poeta muy rico para conversar, para hablar, para estudiarlo. Y bueno, eso va a ser el día jueves. El día jueves tenemos a las 9 de la noche el taller de 1 hora. Pueden bajarlo desde ya en el link que está arriba. Luego también, como ven, estamos dentro de una campaña que se llama Campaña Lenguaje Perú. Y esa campaña se basa en varias fechas, ¿no? Entonces, hoy tenemos lo de Verástegui, el jueves tenemos mi taller, el viernes tenemos una entrevista. Un día... Claro. Ya. Sí, es correcto eso, y de ahí vamos a comentarlo ahora, lo que dicen por ahí en los comentarios. Pero el día viernes, para no perderme la lección y sepan lo que estamos haciendo, el día viernes vamos a entrevistar a un poeta de Hora Cero. Vamos a entrevistar al poeta Ángel Garrido. El poeta Ángel Garrido es un poeta que cuando era adolescente, imagínense eso, cuando él era adolescente era amigo de Eloy Jauregui. Y ustedes saben que Eloy Jauregui de adolescente estudiaba en un colegio por el centro de Lima. Saben que Hora Cero se creó en la Universidad Federico Villarreal, que es una universidad que, a diferencia de San Marcos tiene pues su campus, ¿no? Tiene un gran campus donde tú vas y es otro mundo. En cambio, en la Villarreal, tú estudias ahí y sales a la calle, y en la calle pues están las prostitutas, están los rateros, están los buses. Y tienes sensibilidad para la poesía, como me decía un poeta, mi padre, la ciudad gótica, me decía, ¿no? Ya, bueno. Entonces, Eloy Jauregui era amigo de este poeta que vamos a entrevistar el viernes, que se llama Ángel Garrido. Y Ángel Garrido es un poeta muy interesante porque solo publicó un libro que se llama El pájaro dialéctico. Y luego no publicó nada más. Y si ustedes buscan acá en la poesía de Hora Cero, van a encontrar algunos poemas de Ángel Garrido. Tiene 3 poemas que tratan uno sobre el amor y 2 sobre un tema, porque él es un poeta... Perdón, bueno, y él es un poeta que explora la minería, los socavones. Entonces, pero además es un poeta muy cercano y parte de Hora Cero de la primera etapa. Hora Cero tiene 2 etapas.
La primera etapa, que fue la etapa más rebelde, y la segunda etapa, que es una etapa donde ya entra gente como Roger Santibáñez, entra Tulo Mora, y es una etapa diferente. Entonces, vamos a analizar eso, y el día viernes vamos a entrevistar a Ángel Garrido, que es un poeta que viene de la época de Enrique Verástegui, de la época de Roberto Bolaño, de la época de todos estos poetas que ahorita mencionamos. Y bueno, luego también el día sábado tenemos una entrevista con una novelista de Cusco, que es una novelista que es Daisy Arévalo, Daisy Irene Arévalo, que tiene una novela que acaba de sacar que se llama Camaleónica, que ya la leí y es un libro muy interesante. Me recuerda mucho al libro Buenos días, tristeza de Francois Sagan. Es una novela que explora pues, los estados depresivos, pero también muy psicológica y muy andina, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque esta novelista, que es muy joven, debe tener como 21 o 22 años, es del mismo espacio geográfico que José María Arguedas. Entonces comparten esta sensibilidad andina que muchos poetas acá de la costa no tienen y que está muy dentro de sus letras. Entonces, sí, entonces no, el jueves es el taller, el viernes es la entrevista y el sábado por acá. Otras preguntas que me quieran hacer para terminar ya esta sesión. Espero que haya sido de importancia para ustedes. Por acá les voy a leer una parte más de esta entrevista que encontré acá. Esta entrevista, miren cómo Verástegui le daban toda una primera plana en 1988. Y dentro de esta sección del diario La República le daban un espacio largo. Y entre muchas cosas dice Verástegui, vamos a leer algo que me parece también muy interesante en Verástegui, ¿no? Ya para cerrar, espero que este espacio haya sido pues, para ustedes de reflexión, de pensamiento poético, que es lo que estamos promoviendo acá. Y dice, el lenguaje, la música. Una pequeña ampliación de ese tema. Verástegui es un poeta que es muy culto, ¿ya? Es muy culto, pero también es muy musical y muy espontáneo. Entonces yo creo que los mejores poetas son los poetas que tienen las dos, la sensibilidad y la parte erudita. Si tú la combinas, sale un Verástegui. Y Verástegui tiene eso, tiene la sensibilidad a flor de piel del poeta y tiene la capacidad de asimilar del intelectual. Entonces Verástegui es un ser que está consumiendo, como bien dicen por acá, a filósofos de la escuela de Frankfurt, que también son pensadores que van a pensar qué poesía hacer luego de la Segunda Guerra Mundial, qué pensamientos poéticos programar o cómo pensar la modernidad en esta época. Entonces Verástegui, de hecho, asume a todos esos pensadores, como Marcuse, por ejemplo, pero además en Verástegui, como les digo, no solamente hay esa erudición, ¿no? No solamente hay una erudición, sino también hay ¿qué cosa? Hay una melodía. Verástegui es un poeta recontra melódico. Tú lo lees y su poesía te enamora porque es una música dulce, es una música tierna que está ahí espontáneamente apareciendo. Entonces, yo creo que ese es un gran logro de la música y la inteligencia para el verso, ¿no? Para la poesía peruana y universal. Y acá le preguntan sobre eso. Dice, el lenguaje, la música. A propósito del motor, ¿por qué tiene ese lenguaje barroco con signos algebraicos y lógicos, lleno de citas? Otra vez le preguntan por las citas. Y Verástegui dice, ese lenguaje simbólico, matemático, lo uso a veces para una cabal expresión del mensaje. No es la experimentación por sí misma, es también influencia de Borges, el cielo y el infierno. Y le preguntan, cuando la revista Poesía difundió un pasaje de Angelus, algunos críticos observaron desajustes en el lenguaje poético. ¿Qué opinas de esto? Les hago tanto caso como a los insultos. No me interesan demasiado. El poeta debe permanecer distante de los elogios y diatribas que reciba. Además, ese lenguaje experimental, poco frecuente en el Angelus, es un trabajo lúdico. Pretende, como quería Cortázar, un lector macho. Luego le preguntan, ¿sostiene aún que la academia encarna al fascismo y al conservadurismo en la literatura? Y Verástegui responde, sí,
Para los académicos, solo vale la forma donde el significado prime sobre el significante. Consideran negativo cualquier exceso en el lenguaje, pero precisamente esa negatividad es lo positivo de la poesía de estos años. ¿Por la destrucción? Le preguntan. No, por la destrucción en sí. Se postula otra musicalidad en el lenguaje. Como dice Barthes, la significancia es la musicalidad del texto y nada más. ¿En qué música estás pensando? En la música caótica, nerviosa y vital de la ciudad contemporánea. Antes pensaba en Debussy, Ravel, ahora sobre todo en Karl Orff. Sus formas musicales son básicas para mi poesía. Claro, la música clásica, le dicen, y quizá también el rock, también, pero sobre todo la melodía clásica. Pero hay que lograr una visión contemporánea con esa música. Le preguntan, quizá ya no sumas otros ritmos como la salsa o la chicha. Al menos a nivel consciente no me son necesarios. No asumo ritmos pasajeros. Eres cosmopolita, no asumes ritmos provincianos. ¿Has pensado el mestizaje? ¿Lo has asumido? Verástegui sonríe. No sé, no me hagas preguntas que no voy a responder, que no comprendo. Los ritmos provincianos que aún aprecio son el huayno, el sicuri, como expresión de una conciencia nacional, digamos. Y bueno, como pueden observar, es necesario escribir la poesía y también estudiarla en su tradición, en sus estéticas y dentro de sus lenguajes. Ha sido el seminario número 2 de lo que es Enrique Verástegui, y me despido. Yo soy Julio Barco. Pueden seguir lo que vengo haciendo desde mi página de Facebook, o buscar mi poesía en el primer link que aparece arriba, que es un link de mi página personal, que es juliobarco.metaliteratura.com.ar. Y ha sido todo por hoy. Espero que haya sido para ustedes agradable, que haya sido para ustedes motivo de entusiasmo y motivo de lectura. Nos vemos el día jueves en mi taller de la renovación del software de la nueva poesía peruana. Gracias y será hasta la siguiente. Buenas noches.